Hola a todos viejunos y viejunas. Este va a ser mi primer vídeo, así que espero que os guste mucho o por lo menos un poquito. Desde hace tiempo sigo canales de True Crime y yo quería hacer algo por el estilo, pero relacionado de alguna manera con la historia. Por una parte porque me encantan las historias con minúscula, pero también la historia. Y por otra porque a mí me resulta duro hablar de sucesos actuales. Además, quiero contarlas de una forma desenfadada, siempre desde el respeto, pero huyendo del drama y metiendo, cuando se pueda, un poquito de humor. En este primer vídeo os voy a hablar de los crímenes del acueducto de Lisboa. Pido perdón de antemano si no pronuncio bien algún nombre, porque no hablo galego ni portugués. De portugués sé 4 palabritas sueltas y a volar, así que sin más que añadir, empezamos. Hay un acueducto en Lisboa llamado de las Aguas Libres situado en Campolide, una freguesía relativamente cerca del centro de la ciudad, pero que se encuentra junto a un bosque, lo que le da un cierto aire de aislamiento. En la actualidad, su parte superior es accesible solo mediante una visita guiada, pero a principios del 19 era transitable. Como dato extra, una freguesía es algo así como un barrio o distrito. La palabra se refiere de modo literal a los feligreses que dependen administrativamente de una parroquia. Durante un corto tiempo viví allí, en Campolide, y veía tanto el bosque como el acueducto a diario. Allí fue la primera vez que escuché esta historia que ahora estoy compartiendo con vosotros. El acueducto, construido entre los siglos XVIII y XIX, es muy bonito. De hecho, es monumento nacional de Portugal, pero tiene una historia oscura, ya que fue el escenario de la mayoría de los crímenes cometidos por un asesino en serie del XIX que deja a Jack el Destripador como un simple aficionadillo. Al menos en cuanto al número de muertos se refiere, ya que a este lo pillaron y su cabeza se encuentra ahora en un frasco de formol de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa. Así como también su esqueleto, tras la formación en el 19 de un gabinete de frenología. Esto lo estoy adelantando ahora, pero luego andaremos en el asunto. Vamos ahora mejor a empezar por el principio, que lo de los saltos temporales está muy bien, pero corremos el riesgo de hacernos tremendo lío. La historia de Diogo Alves, nuestro asesino, comienza en Galicia en 1810, con su nacimiento en la aldea de Santa Gertrudis de Samos. Según algunas fuentes, de niño cayó de un caballo sufriendo un fuerte golpe en la cabeza. Si esto tuvo que ver con lo que pasó luego, no lo podemos saber, pero no sería el primer caso de un psicópata que sufrió lesiones en la cabeza durante su infancia. A consecuencia de esto lo apodaron como pancada, que vendría a significar golpe. Otras fuentes no mencionan esta caída, sino que más bien lo habrían llamado así, por no ser hombre de muchas luces, sino más bien todo lo contrario. Como muchos otros gallegos, decidió buscarse la vida en Portugal, donde no le fue del todo mal trabajando como sirviente en casas importantes. Sus empleadores lo describían como un hombre honesto y trabajador, que consiguió llegar a cochero tras un tiempo de tener otros trabajos de menor categoría, como mozo de cuadras. Todo iba bien, pero la cosa se empezó a torcer cuando en 1836 es despedido por su patrón de ese momento, el doctor João Tomás de Carvalho, quien afirmaba sentirse inquieto por sus instintos violentos y feroces. También se dice que la relación que inició con una mujer, la posadera María Parreiriña Gertrudes, Parreiriña es el apodo como dato extra, lo condujo por el mal camino, ya que esta señora quería ser rica sin importarle la procedencia del dinero. Y por su amor fue que Diogo empezó a robar y asesinar a los vendedores que pasaban por el solitario acueducto. De ella se dice que fue su casera y que fue así como se conocieron. El modus operandi de Alves era el siguiente. Consiguió una copia de las llaves del acueducto. No he conseguido enterarme de cómo lo hizo o en qué momento las llaves de un acueducto van rulando por ahí. Y allí acechaba a los agricultores que venían de los campos cercanos a vender los productos de sus huertos y granjas en Lisboa. Les golpeaba y les robaba, y después los cogía en peso y los arrojaba al vacío desde una altura de 60 metros, lo que obviamente suponía una muerte segura que sería achacada a una oleada de suicidios. Os preguntaréis si aquello no llamó la atención de las autoridades, pues al parecer no lo hizo. El que unos campesinos pobres decidieran acabar con sus vidas no fue tenido en cuenta. Así siguió, actuando en un lugar aislado, ya que el acueducto es un lugar aislado incluso hoy en día, sobre todo en ciertos tramos, y sin levantar sospechas, ya que con la ayuda de las llaves que tenía en su poder se ocultaba en la estructura del monumento para salir por alguna puerta trasera, consiguiendo así no ser visto en los alrededores de la zona de las muertes. Todo le fue bien por un tiempo, o más o menos bien,
ya que se dice que su compañera le exigía más y más dinero, pues para ella nada era suficiente. Investigando he encontrado dos versiones de la historia. La primera fue que esto le impulsó a cambiar su forma de actuar, porque robando a campesinos pobres poco iba a sacar. Vamos, que así nunca llegarían a ser ricos. Otra dice que un día el acueducto cerró temporalmente. Había cundido el rumor de que podía haber algo todavía más siniestro de lo que a primera vista parecía tras los decesos del acueducto, después de que una de sus presas, quien había tomado como precaución ir armado, escapase vivo a Alves. Sea como fuere, Diogo dejó, al menos de forma temporal, el acueducto y formó una banda para robar en casas de gente adinerada, de donde pudieran obtener mejores botines. Poco se sabe de este grupo criminal, salvo el nombre de otro de sus integrantes, Manuel Joaquín da Silva, apodado Beiço Rachado. Beiço Rachado significa labio agrietado, dato extra y tal vez un poco innecesario. Y este fue su gran error, pues si bien las muertes de pobretones no habían inquietado demasiado a los poderosos, el verse robados y asesinados en sus propias casas sí que les preocupó bastante más, y cada día las autoridades cerraron más y más el cerco en torno a Alves y su banda. Lo que propició su detención y la de su grupo criminal fue el asalto a la casa de un médico, que terminó con el asesinato de toda la familia. El doctor Pedro de Andrade vivía en el número 36 de la Rua do Alecrim, y durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 1839 se produjo el terrible crimen que significó el fin de la carrera criminal de Diogo. Cuando más tarde fue interrogado sobre si alguna vez, en algún momento, había sentido remordimientos por sus crímenes, él dijo que no. Nunca, salvo precisamente aquella noche, ya que el hijo pequeño del doctor le había sonreído con la inocencia propia de los niños de corta edad, justo en el momento en el que él levantó su arma para asesinarlo. Ese mismo año fue detenido y al año siguiente, en 1840, juzgado, gracias a que la hija de la Parreiriña, fruto de una relación anterior y de 11 años de edad, declarase contra él. El único delito que le pudo ser probado fue el asesinato del doctor y su familia, aunque unos le suponen más de 70 asesinatos en el acueducto y otros estiman que esta cifra es una exageración y que en realidad fueron unos 20, que ya son muchísimos asesinatos de todas formas. A la tabernera se la condenó al exilio de por vida en las colonias africanas y se desconoce qué ocurrió con su hija. Diogo Alves se convirtió en uno de los últimos ahorcados de Portugal. Tras su muerte, y como dije al principio del vídeo, su cabeza fue separada del cuerpo y conservada en formol con la idea de ser estudiada por el Colegio Médico-Quirúrgico de Lisboa, pues sus acciones habían generado curiosidad entre la comunidad médica. Para entender este hecho tan curioso y macabro de guardar de esta manera los restos mortales de un condenado, tenemos que tener en cuenta precisamente que en esa época estaba muy en boga la frenología. ¿Y qué es la frenología?, os preguntaréis. Pues resumiendo mucho, se trata de una antigua teoría científica que afirmaba la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales, basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones. En otras palabras, que según fuese tu cabeza por fuera, así lo sería por dentro. Esto no es solo algo muy traído por los pelos, por decirlo de forma suave, sino también bastante peligroso, ya que sirvió para justificar teorías racistas o sexistas. Se daba por hecho que basándose en esta teoría era obvio que algunas razas eran inferiores que otras, por lo que la esclavitud era legítima. De las mujeres se decía que evidentemente éramos mucho menos inteligentes ya que teníamos la cabeza más pequeña. Cráneo más pequeño, menos raciocinio, porque obviamente lo único que influye en la inteligencia es el tamaño del recipiente del cerebro. Como se suele decir, burro grande, ande o no ande. Ellos lo veían muy claro, no tenían pruebas pero tampoco dudas. Actualmente esta teoría está desfasada y no tiene ninguna validez, estando considerada una pseudociencia. Así que el que la cabeza de Alves siga embotellada cual pepinillo en vinagre, hasta cierto punto no está ni tan mal. A mí cuando me intentan convencer de que antes todo era mucho mejor y estoy a punto de caer en la tentación de creérmelo, pues en ese momento pienso, entre otras cosas, en señores midiendo cabezas para ver si mereces la esclavitud o si vas a ser una buena esposa. Y entonces se me pasa. Por cierto, como plot twist final, existe una cierta controversia sobre si se trata en realidad de la cabeza de Alves, ya que en la etiqueta del frasco se puede leer posiblemente Diogo Alves, y se sabe que el mismo doctor que estudió su cabeza tuvo en su poder al menos otra más,
la del también asesino Matos Lobo. Sin embargo, la mayoría de los que se han acercado más de cerca a este oscuro episodio de la historia de Lisboa creen que definitivamente esos ojos abiertos que nos miran desde detrás de un vidrio son los del asesino del acueducto. Así que, ¿qué os parece esta historia? ¿La habíais escuchado antes? ¿Pensáis que Alves cometió tantos asesinatos como se le suponen? ¿O que en realidad la leyenda popular en torno a este criminal ha incrementado el número de sus crímenes? Y por último, ¿qué opináis de que los restos mortales no hayan sido sepultados todavía? Decídmelo en los comentarios. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos, comentad, compartid y todas esas cosas. Así me animaréis a seguir subiendo contenido a este canal. También podéis sugerirme temas. Y si me es posible, los investigaré para traeros las mejores historias viejunas. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos en el próximo vídeo.